porque siempre hay 2, 3, 4 preguntas de este tema, siempre, todos los años. Así que dale, despiértate, toma agua, no sé, cachetéate. Pero vamos a ver sobre hemorragia de la primera mitad del embarazo. Pregunta de examen, ¿cuál es la hemorragia o cuál de todos estos es el diagnóstico más frecuente? Aborto, es lo más frecuente, listo, muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos abortos, lo primero que tenemos que hacer es definir aborto. La definición de aborto es aquella gestación que se interrumpe, por algún evento, se interrumpe, pero ¿antes de qué semana? Antes de las 22 semanas de edad gestacional. Listo, doctor. Doctor, no recuerda el FUR, pero sí sabe que el producto pesó menos de 500, ¿no? O que si el producto pesa menos de 500 gramos, es un aborto. Antes, te estoy hablando antes del 2019, la OMS decía, si lo mides y lo extiendes, la medida o la longitud corona-nalga, corona-rabadilla, tiene que ser menor de ¿cuánto? De 25. Menor de 25 centímetros. Eso es importante. Sin embargo, esta medida menor de 25 centímetros ya se dejó de lado. Ya no se toma ahora en cuenta para las guías internacionales. Entonces, de ahora en adelante, solamente se toma en cuenta la edad gestacional antes de las 22 semanas y el peso, el tamaño, perdón, el peso que en este caso es 500 gramos, menor de 500 gramos. Muy bien, para que sepas la causa más frecuente de aborto, ¿cuál es? Las causas ovulares, es decir, la formación del producto, ¿no? Entonces, ahí tenemos a quién? A las cromosomopatías. Cromosomopatías. ¿Y cuál es la cromosomopatía más frecuente? ¿La trisomía de qué cromosoma? 16. La trisomía del cromosoma 16 es la causa ovular o no, o la cromosomopatía más frecuente. ¿Listo? Pero también hay otros factores, como por ejemplo el factor de la edad, que contribuye al factor ovular, o sea, mayor de 35 años. Hay otro que es el factor uterino, es decir, si yo tengo una paciente que tiene un útero didelfo bicorne, entonces, ¿no? Las malformaciones uterinas también contribuyen a los abortos. Bien, listo. Hay una causa bastante frecuente de aborto, ¿no? Sobre todo de abortos recurrentes, que se le llama, ¿qué cosa? Síndrome antifosfolipídico. Para que tú marques síndrome antifosfolipídico, te tiene que decir que la paciente ha tenido más de 2 pérdidas, o sea, 3 o más pérdidas, y acá, esa es pregunta de sub, buenaza, mayor o igual a 3 pérdidas, pero antes de las 10 semanas de edad gestacional. Y o que la paciente haya tenido al menos una pérdida después de las 10 semanas de edad gestacional y que el producto estaba bueno, es decir, la ecografía salió bien, de la nada se murió ese bebé, ¿no? De la nada se murió. ¿Listo? Aparte, esos son diagnósticos ecográficos. Aparte, nosotros encontramos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Lúpico positivo o anticardiolipina. Anticardiolipina positivo. Si tú le encuentras a una paciente que tiene abortos recurrentes, anticuerpos antilúpico positivo o anticardiolipina positivo, lo que sigue es o sea, manejar a esa paciente como un síndrome de antifosfolipídico, perdón, y hacerle un control. El control, ¿a las cuántas semanas se hace? Después, 12 semanas después. Esto que parece gracia, ya te lo preguntó. El año pasado te lo preguntaba, no me calles, ¿eh? Te preguntó, ¿a las cuántas semanas se debe repetir? Y ya van 2 años que lo repite. ¿A las cuántas semanas se debe repetir? Después de 12 semanas del primer control, ¿no? Del primer control de laboratorio. Muy bien, listo. El manejo de una paciente que tiene síndrome antifosfolipídico se hace en vez de darle warfarina, porque es teratogénica, nosotros cambiamos a enoxaparina de bajo peso molecular. Enoxaparina de bajo peso molecular. ¿Bien? Es importante. Y le asociamos ácido acetil salicílico, o sea, aspirina. ¿Cuál es el manejo de un síndrome antifosfolipídico en la gestación?
enoxaparina con aspirina. Eso también ya te lo preguntaron. ¿Bien? ¿Pero es la única causa de aborto recurrente? No. La otra causa de aborto recurrente tenemos a quién? A los estados como por ejemplo diabéticos, diabetes mellitus, sobre todo la tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora, dentro de los aspectos generales, nosotros, perdón, dentro de la parte del diagnóstico, vamos a dejar espacio acá, dentro de la parte del diagnóstico, nosotros lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Primero, te van a decir cómo está el orificio cervical, sobre todo el externo, ¿no? Pero externo, interno, no te el examen no te va a decir nada de eso, solo te va a decir orificio cervical. Si el orificio cervical está cerrado, entonces yo tengo que sospechar que es un aborto retenido siempre y cuando me digan a mí que hay un saco gestacional y no hay embrión. O que si hay el saco y está el embrión, no tiene latidos. Entonces, eso es para un aborto retenido. Porque si es que a mí me mencionan que tiene orificio cervical cerrado, ahí puede haber o no sangrado, pero el producto, el bebito, tiene frecuencia cardíaca, o sea, está vivo, entonces a eso se le llama amenaza de aborto. Entonces, la amenaza de aborto te va a decir el caso clínico. Paciente que acude con amenorrea de 9 semanas, tiene dolor pélvico, tiene sangrado escaso, el orificio cervical está cerrado, pero le encuentro en la ecografía un producto con latidos. Entonces, eso es amenaza de aborto. Y para la amenaza de aborto, el primer manejo es el reposo. El primer manejo para una amenaza de aborto es el reposo. El reposo. Y se le puede asociar progestinas, se le puede dar progesterona micronizada. Porque recuerda que la progesterona lo que hace es relajar el músculo liso del útero. Entonces va a actuar básicamente como un espasmolítico. ¿Bien? Listo. En cambio, si a mí me mencionan que el orificio cervical está abierto, entonces ten cuidado. Porque cuando te dicen orificio cervical abierto, tienen que preguntar, primero, ¿el sangrado vaginal es abundante y está activo? Si el sangrado vaginal es abundante y activo, entonces la pregunta se encamina a que marques aborto incompleto. Aborto incompleto. ¿Listo? Incompleto. Pero si te dicen que la paciente tiene el cuellito dilatado y se observan las membranas que están allí, entonces estas membranas pueden estar rotas o las membranas pueden estar íntegras. Si las membranas están rotas, se llama aborto inevitable. Y si las membranas están íntegras, se llama aborto inminente. Ambos, aborto inevitable y aborto inminente, te tiene que mencionar el antecedente de las membranas. A estos dos se les conoce como el famoso aborto en curso. Ese es el aborto en curso. Entonces, el aborto en curso puede ser de dos tipos, con membranas íntegras o con membranas rotas, inminente o inevitable. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? Inminente, inevitable. Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahí está el aborto incompleto. Ah, ya, doctor, y para aborto incompleto, ¿solamente me va a decir sangrado? No, te va a decir también que en la ecografía le hacen, perdón, que cuando le hacen la ecografía van a ver restos, no es un endometrio heterogéneo. Entonces, el punto de corte, pregunta de examen, el punto de corte para un aborto incompleto es un endometrio mayor o igual a 15 milímetros. Si tú ves que te dice la ecografía que el endometrio mide 18, 20 milímetros, es aborto incompleto, tranquilo. ¿Cuál es lo que sigue? El manejo. El manejo para un aborto incompleto es hacerle su evacuación uterina, que puede ser un AMEU o puede ser un legrado uterino. Tú vas a marcar AMEU cuando te digan que la paciente está estable o cuando te digan que el útero mide menos de 12 centímetros, que por lo general calza con las 14 semanas de gestación. Bien, en cambio, si es que te dicen que la paciente está inestable
o que el útero mide más de 12 centímetros, o sea, tiene 14, 15, 16 semanas de edad gestacional, le haces legrado uterino. ¿Por qué el punto de corte de 12? Por las cánulas, pues la cánula de aspiración mide 12 centímetros. ¿Ok? Listo. En cambio, si a ti te mencionan que la paciente tiene un aborto, pero su endometrio cuando le miden es menor de 15 milímetros, entonces a eso nosotros le vamos a llamar aborto completo. En la práctica nadie lo trata así, pero en la teoría el aborto completo es cuando el endometrio es menos de 15 milímetros. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque a esos pacientes, ya te viene una pregunta de Conareme, paciente que tenía un aborto o viene por sangrado, y cuando le hacen la ecografía, endometrio en 12 milímetros. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ameu? ¿Legrado? No, pues. ¿Por qué? Porque ya evacuó. Entonces, lo único que puedes hacer es favorecer o terminar esa expulsión. ¿Qué le vas a dar? Misoprostol. Ahí haces el manejo conservador con misoprostol. ¿Cuántas tabletas de misoprostol se deben indicar? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? En Perú dábamos 3 tabletas, 600 microgramos. Ahora la FIGO 2023 te dice, puede dar 600, pero también puede dar 800, lo que tú desees. 600, 800 de la dosis de misoprostol. Así es como tratamos de terminar la evacuación de este aborto completo. Bien, listo. Ok, es importante decir que cuando uno habla de aborto retenido, esto es un diagnóstico clínico, pues, clínico, que lo corrobora con la ecografía. En la ecografía, yo puedo encontrar esta imagen que está, ahí lo ves en el lado izquierdo, inferior izquierdo. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Esta gestación se llama gestación no evolutiva, y lo han visto en preguntas de examen. La gestación no evolutiva se define sobre todo con dos criterios. El primer criterio es aquel saco gestacional que mida mayor o igual a 25 milímetros, pero que yo no encuentre embrión. O que yo encuentre el embrión que mide su longitud coronalga mayor o igual a 7 milímetros, pero que no le encuentro latidos al embrión. ¿Ok? Eso es importante. ¿Listo? Entonces, esas son las dos definiciones de gestación no evolutiva. Ten cuidado, marca bien. Así que al segundo también le llaman embrión acárdico, pues, porque no tiene latidos, pues, acárdico. Bien. En cambio, al primero le llaman a secas, en general, no, perdón, anembrionada. Anembrionada. Entonces, cuando a ti te digan gestación no evolutiva, puede ser de dos tipos. Gestación anembrionada, o sea, que no hay un embrión, pero hay un saco mayor o igual a 25, o gestación acárdica, o un embrión acárdico, es decir, un embrión mayor o igual a 7 milímetros sin latido cardíaco. ¿Ok? Listo. El manejo de una gestación no evolutiva es lo mismo, es hacer la evacuación. Le haces un AMEU o le haces un legrado, y ya tú sabes cuándo haces AMEU o legrado. ¿Listo? Pero no te olvides que para hacer un ameo legrado, esta paciente tiene el cuello cerrado. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a tener que reblandecer el cuello para que luego dilate. Para reblandecer el cuello, ¿qué medicamento das? Misoprostol. ¿Cuánto das? 600 también, u 800. ¿Listo? No te olvides. Ok, muy bien. Otra definición, y por eso dejé el espacio que está acá arriba, otra definición que nos falta, es que la gran mayoría de abortos son abortos tempranos. Son abortos tempranos. Por lo general, antes de las 12 semanas de edad gestacional. Pero cuando hay un aborto tardío, mayor de las 12 semanas de edad gestacional, ¿no? Entonces uno tiene que sospechar, ¿cuál es la primera causa de abortos tardíos? Tardíos, ¿ah? Tardíos, ¿cuál es? La, in, la incompetencia cervical. La incompetencia cervical. Entonces, para que a ti te venga una paciente con incompetencia cervical, tú tienes que leer el caso clínico que es una paciente que tiene abortos recurrentes tardíos, uno, dos, y que la paciente no tiene dolor. La paciente con incompetencia cervical, te lo pongo de color negrito, no tiene dolor. Ella viene, tú la examinas y ves que el cuello está dilatado.
ves que puede tener un poquito sangrado, ¿no? Pero no tiene dolor. El aborto sí tiene dolor, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una paciente que tiene abortos recurrentes tardíos y sospecho de una incompetencia cervical, entonces puedo hacer el famoso cerclaje. El cerclaje puede ser profiláctico, terapéutico o de emergencia. ¿Cómo se llama o cuándo se llama cerclaje profiláctico? ¿A qué se le menciona cerclaje profiláctico? Aquel cerclaje que se hace a aquella paciente que tiene factores de riesgo para una incompetencia cervical, es decir, es una paciente abortadora recurrente, pues, ¿no? Abortadora recurrente. Y este cerclaje se hace entre las 12 y 14 semanas de edad gestacional. ¿Ok? Te pregunto, ¿en el cerclaje profiláctico la paciente tiene síntomas? No. ¿La paciente ha dilatado? No, pero ella ya tiene antecedentes de pérdidas anteriores, ¿no? De pérdidas tardías, de abortos tardíos recurrentes. ¿Listo? Entonces, por eso se llama profiláctico. Antes de que ocurra el evento, le empiezo a hacer claro. En cambio, el terapéutico ocurre cuando la paciente que tiene factores de riesgo, yo veo que el cervix se está acortando. El cervix poco a poco se está acortando. Entonces, allí yo voy a hacer el cerclaje terapéutico. Y este cerclaje terapéutico se hace hasta antes de las 26 semanas de edad gestacional. El cerclaje de emergencia se hace a aquella paciente que ya te viene dilatando, ya está dilatado el cuello, ya está. ¿Cuánto máximo puedo esperar que se dilate el cuello? Hasta 5 centímetros. Después de los 5 centímetros ya no se debería realizar el cerclaje. Entonces, no te olvides, paciente que acude porque tiene sangrado por vía vaginal escaso, no tiene dolor, se le ve especuloscopía, membranas abombando, cuello dilatando 3 centímetros. ¿Qué tipo de cerclaje se va a hacer? Emergencia. Cerclaje de emergencia. Igual, hasta antes de las 26 semanas. La técnica que se utiliza es la técnica de McDonald. La técnica de McDonald. Pero hay otra técnica que nunca le han preguntado, que es la técnica de Shirotkar. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor? McDonald. La mejor técnica es la técnica de McDonald. Listo, no te olvides. Antes de continuar con embarazo ectópico, quiero decirte algo de acá. Cuando hablo de cervix corto, cervix corto en una paciente que tiene un embarazo de un bebito, o sea, un embarazo único, se le llamará, y hago acá una línea de tiempo. Mira acá esta línea ahí. Ahí está esta línea. Entonces coloco el número 28 y coloco el número 32. Y yo digo, si la paciente, si la paciente tiene menos de 28 semanas, llamaré cervix corto cuando mide menos de 25 milímetros el cuello. Si la paciente está entre 28 y 32 semanas, para que sea un cervix corto debe medir menos de 20 milímetros. Y si la paciente tiene más de 32 semanas de edad gestacional, el cervix corto es aquel que mide menos de 15 milímetros. Entonces te das cuenta, es fácil, ¿no? 28, 32, 25, 20, 15 era mnemotecnia, ¿no? Menos de 25 en aquellas pacientes menores de 28 semanas, menos de 20 milímetros, aquellas entre 28 y 32, menor de 15 milímetros si tienen más de 32 semanas, ¿ok? Por eso es que en aquellas pacientes que tienen un cervix de 20 milímetros y estoy en el primer trimestre, ahí les puedo hacer cerclaje, pues. Bien. Sin embargo, el cerclaje no es la primera medida en un cervix corto. Lo primero, y que te ha tomado con Aremi, te lo puso las dos claves, paciente que acude a su control prenatal, usted le ve en ecografía un cervix de 20 milímetros. Es un cervix corto, ¿no? Su primer control prenatal. ¿Y cuál es la primera medida a hacer? No es cerclaje. La primera medida, ¿cuál es? ¿Qué das? Progesterona. La progesterona te ayuda en las pacientes que tienen cervix corto. Cuando a pesar de dar progesterona, sigue la paciente acortando el cuello, ahí recién lo que vas a hacer es un cerclaje. Entonces, eso está en la norma, no es la norma técnica, pero está en la guía de España. Y nosotros nos basamos en cerclaje en la guía de España. ¿Ok? Doctor, puede venir una pregunta bien difícil. La pregunta bien difícil sería la siguiente. ¿Y si tiene un embarazo múltiple, dos bebitos ahí adentro en el útero, cuándo defino cervix corto?
Eso está en la guía del 2023 de la maternidad de Lima. ¿Qué te menciona? Lo siguiente, que si la paciente tiene un embarazo múltiple, o sea, dos bebitos o más, el punto de corte cambia. Ya no es 28 y 32 semanas, sino 24 y 28 semanas. Si la paciente tiene menos de 24 semanas, entonces para definir cervix corto tiene que ser menor de 25 milímetros. O sea, sigue igual. Si está entre 24 y 28, cervix corto será aquel que mide menos de 20 milímetros. Y si es mayor de 28 semanas, cervix corto será aquel que mide menor de 10 milímetros. Ahí cambió. ¿Listo? Y está literal, está textual en la guía. Y esto lo pone, ¿por qué? Porque ahora cada vez más vamos avanzando y vamos haciendo más cerclajes. ¿Listo? Muy bien. Para terminar, vamos a hacer embarazo ectópico. En embarazo ectópico, en embarazo ectópico es importante que recuerdes que es aquel embarazo que se localiza en cualquier parte de la habitual. ¿Cuál es la parte habitual de la implantación de un embarazo? Si este es el útero, es en la parte superior, anterior o posterior, cualquiera, superior anterior o superior posterior. Sin embargo, el embarazo ectópico más frecuente, ¿cuál es? El tubárico, el tubárico, ¿ok? Es el embarazo ectópico más frecuente, el tubárico. La trompa tiene varios segmentos. Entonces, de la parte de la trompa, el segmento más frecuente es la ampolla, la región ampular. Más del 70% de los embarazos ectópicos ocurre en la región ampular. Bien. Sin embargo, si a ti te preguntaran cuál es la región en donde de la trompa que menos se implanta el embarazo ectópico, ¿cuál sería? Y ya lo preguntó. ¿Cuándo? El año pasado. No, el anteaño pasado. Te lo preguntó. De las regiones de la trompa, ¿cuál es la región que menos se implanta el embarazo ectópico? Es la región del cuerno. Ahí recuerdas a tu ex, ¿no? El cuerno. El cuerno, o sea, cornual, ahí está, cornual, o también llamado intersticio. El intersticio. ¿Ok? Es importante. En cambio, si te dijeran a ti, ¿cuál es el embarazo ectópico que más rápido se rompe? El que más rápido se rompe es el que está en la parte de la trompa más pequeñita, pues. Eso se llama el istmo, el ítmico. El ítmico se rompe rapidísimo, ¿ah? Entre las 4 o 6 semanas, ya en las 6 semanas se está rompiendo, en las 6 semanas. En cambio, si te dicen el que demora más en romperse, porque es músculo, es grueso, ¿quién es? Nuevamente tu ex, el cuerno, pues, porque el cuerno es grueso, ¿no? Entonces, es el que más difícil se rompe. Se rompe tardío, entre la semana 8 hasta la semana 16. Puede aguantar. ¿Listo? Muy bien, entonces el cuerno es el que más difícil se rompe. Muy bien. Sin embargo, ¿hay algún embarazo ectópico que esté dentro del útero? Sí. ¿Cómo se llama ese embarazo? El embarazo ectópico en cicatriz de cesárea. El famoso embarazo ectópico en cicatriz de cesárea. Es un embarazo que está dentro del útero, pero anidado en la cicatriz de la cesárea anterior. ¿Ok? Es por eso que tienes que recordar los factores de riesgo para embarazo ectópico. Los factores de riesgo para embarazo ectópico, si te preguntan cuál es el más frecuente, tú vas a decir EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria. Pero si te preguntan a ti, ¿cuál es el que da un mayor riesgo relativo? No es la EPI. ¿Quién es? La cirugía tubárica. Es decir, si la paciente ha tenido un embarazo ectópico anterior, es un factor de riesgo elevado. Si la paciente ha tenido, digamos, algún procedimiento en alguna de las trompas, como una salpingotomía, también es un factor de riesgo. ¿Ok? Entonces, las cirugías tubáricas elevan mayor el riesgo, pero no son lo más frecuentes, pues, ¿no? Lo más frecuente es que acá en Perú tengan EPI un montón. ¿Listo? Muy bien. También la edad, también la edad. ¿Pero qué edades? Las edades extremas. Y de las dos edades extremas, la edad más frecuente son los adolescentes. Los adolescentes. Más que las mujeres con edad materna avanzada, las adolescentes. Listo. ¿Qué más? Bueno, básicamente esto, ¿no? Sobre todo. Ahora, y las pacientes fumadoras, pues, ¿no? Si fumas, claro, porque recuerda que el fumar ocasiona alteración ciliar, ¿no? Entonces va a haber disminución en el tránsito del huevo cigoto, ¿no? Y la morulita en la trompa, ¿ok?
Muy bien, listo. Ahora, doctor, ¿cómo yo hago el diagnóstico de un embarazo ectópico? A ti te van a decir que la paciente viene por sangrado, pero sobre todo viene por dolor, por dolor. El sangrado vaginal puede estar o no escaso. Es más, te va a decir manchitas. Es más, a veces ni te dicen nada, pero viene por dolor. ¿Y el dolor qué es? En el caso clínico que te ponen en el examen, es un dolor agudo, abrupto, no reciente, no es crónico, es reciente. ¿Listo? Ok. Y aparte, obviamente, que te va a decir que la paciente está en amenorrea, pues, ¿no? O retraso menstrual. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta paciente aparte de la clínica? Tenemos que hacer la ecografía. En la ecografía, nosotros vamos a hallar una masa que está en donde, por lo general, ¿no te dije? En el anexo, ¿no? En la trompa está, por lo general, ¿te acuerdas? Sin embargo, esta masa tiene dos características. Pregunta de examen alguna vez va a ser, mira, porque estas dos, hace unos 2 años, la USUOG, que es la Federación Internacional, por decir así, de ultrasonido, menciona dos signos. Uno, ya lo estás viendo ahí, se llama, lo miras a tu compañero, el signo de la rosca, la rosquilla, ¿no? O el signo de la dona. Ese es un signo. 96, 97% es un embarazo ectópico. Opéralo. Y el segundo, ahí está, el signo de la masa. Masa. Si no ves rosca, ves masa. Es decir, la rosca, ¿por qué veo rosca? Porque la parte externa que yo he puesto acá de rojito, en realidad es un halo hiperecogénico. Recuerda, cuando un útero va llegando a fase secretora, el endometrio se vuelve mucoso, ¿no? Y hay digamos, y se vuelve bien blanquito. Cuando el embrión se implanta, perdón, ocurre un fenómeno que se llama Arias Estela. El Arias Estela es un fenómeno anatomopatológico, ¿no? Es normal. Es la reacción tecidual. Pero en la ecografía se ve blanco esa zona. Entonces, ¿yo por qué observaría un halo blanco en la trompa? Es porque hay ese fenómeno de Arias Estela en la trompa. Entonces, el halo hiperecogénico, que esto también ya te lo preguntó, mira, no me crees, ¿ah? Anda viendo, creo que lo ha hecho hace también 3 años más o menos. Lo preguntó, te puso paciente, ¿en qué circunstancias? No, era respecto a, ¿cuál es un hallazgo que encontraría usted en un embarazo ectópico? Y era la formación de justamente este halo hiperecogénico en alguno de los anexos. Ese es el signo de la rosca o rosquilla. ¿Bien? Listo. Ok. Sin embargo, eso es cuando está el embarazo ectópico en la trompa. Pero recuerda que si es que se rompe, también que voy a encontrar acaso líquido líquido libre, ¿no? Líquido libre. O sea, sangre. ¿Sangre en dónde? En el Douglas, en todo el abdomen, inclusive. Es decir, hay un sangrado que está continuo. Y este líquido libre irrita ¿a quién? Al peritoneo. Y si irrita el peritoneo, ¿qué me va a generar? Reacción peritoneal, ¿no? Por eso los casos clínicos siempre te ponen con reacción peritoneal. ¿Ok? Listo. El manejo depende. ¿Depende de qué? Bueno, doctor, si la paciente está estable, y yo ya sé que tiene un embarazo ectópico, funciones vitales estables, entonces lo primero que voy a hacer, y escúchame bien porque esto es importante para que vayas a tu examen a marcar sin dudar, nada de que, doctor, la parotomía, la paroscopía, metrotexate, observación, ¿qué hago? Escúchame, paciente estable, bonita, tiene su embarazo ectópico, le ha detectado su signo de la rosquilla, ¿ok? Pero ves que el beta HCG es menor de 1500, ¿no? Ahí me excedí un cero, perdón, ahí está, menor de 1500, entonces, y aparte el saco gestacional mide menos de 4 centímetros y la paciente es estable, ceñito, tranquila, no te asustes, te voy a colocar tu metrotexate. Perdón, perdón, borrar. Voy a observarte, voy a observarte. ¿Qué, doctor? ¿Le da de alta? Sí, chill, dale de alta nomás. Dale de alta, tranquilo. Y le vas a hacer un beta HCG a las 48 horas. Si en 48 horas
el beta ha disminuido. ¿Cómo sé que el beta ha disminuido? Porque comparo el beta de las 48 horas, lo comparo con el beta inicial, y si yo tengo una razón que es menor de 0,8, señora, tranquila, no te voy a operar, ni metrotexate necesitas. Ese embarazo solito se va a venir. Tranquilo. Listo, ese es el primer manejo. Doctor, tengo otro manejo. Tengo una paciente que sí está estable, pero el beta, pero el beta HCG le salió entre 1500 y 5000. Si te sale entre 1500 y 5000, entonces, y el saco gestacional mide menos de 4 centímetros, o sea, la masa, el complejo, la rosquita, mide menos de 4 centímetros, y el embrión que pueda encontrar, si es que lo encuentro, no tiene latidos, entonces, tranquila señora, te voy a poner tu metrotexate. Entonces, lee bien la pregunta. ¿Ah? Entonces, le coloco el metrotexate. ¿Cuánta dosis? 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Eso no preguntan, nunca he preguntado la fórmula, pero sí te han preguntado qué haces. Entonces, das metrotexate si la paciente está bien, si el beta está entre 1500 y 5000, y si el saco mide menos de 4 centímetros. Te cambio el caso. Paciente que puede estar bien, ahí está, mira, está bien, pero el beta HCG me salió mayor de 5000. Pucha, pero está bien, está sanita, está sentada escuchando la clase. 5000. O el saco gestacional mide mayor de 4 centímetros. O el saco mide menos, pero tiene un embrión que tiene latidos cardíacos. Tiene latidos cardíacos. Entonces, señora, se ganó su cirugía. ¿Qué cirugía? La paroscopía. La paroscopía. Y ahora te cambio el caso que siempre te lo ponen. ¿Cuál es el caso que siempre te ponen? Paciente que está mal, mira, ve, mal, llega con mucho dolor, funciones vitales inestables. Porque si te dicen estables, estamos bien, ¿sí o no? Funciones vitales inestables, está hemodinámicamente inestable, tiene harto líquido adentro, si quieres. Y, y el beta, ahí está, y el beta HCG es mayor de 5000, o el saco gestacional es mayor de 4, lo mismo que hace rato, o tiene un embrión con latidos, entonces ahí el manejo es la parotomía, es decir, chuzazo, ¿no? Corto el abdomen para poder limpiar todo ello, ¿no? Y poder aspirar bien. Entonces no te olvides, mira, son 4 tipos de manejos, ¿ah? En uno observo el que tiene menos de 1500. Entre 1500 y 5000, metrotexate. Entre mayor de 5000 depende. Está estable, la paroscopía. Inestable, la parotomía. La estabilidad la da las funciones vitales. Así que vas a encontrar varias preguntas en tus banqueos en donde te van a mencionar a la paciente que viene con mucho dolor, pero eso no es inestabilidad. La inestabilidad son las funciones vitales. ¿Ok? Por último, y acá, mira, te doy un guachazo también que mencionaron. ¿Cuál es aparte del, descartando la parte tubárica, cuál es el segundo sitio más frecuente de embarazos ectópicos? Vamos, cicatriz cesárea, abdominal, hepático como el año pasado, que operaron en Loaiza. ¿Cuál será? ¿Es el sitio más frecuente cuál es? Ovárico, tubárico, bueno, tubárico ya está, fímbrico, bueno, fímbrico es parte. Entonces, el segundo sitio más frecuente es el ovárico, ovárico. Es más frecuente que el de cicatriz de cesárea. Te cambio la pregunta, ¿no? Y eso lo preguntaron, ¿ah? También, es el sitio más frecuente después de los tubáricos. Te cambio la pregunta. ¿Cuál es el embarazo ectópico que de continuar puede hacer acretismo placentario? ¿Cuál es? El que está en cicatriz de cesárea, pues. El que está anidado en cicatriz de cesárea previa. Ese te hace acretismo. Doctor, ¿te hace placenta previa? También, pero lo más importante es que te hace acretismo. De hecho, hay guías ahora para este tipo de embarazo. ¿Ok? ¿Cuál es el embarazo ectópico que puede llegar a término? Aparte del de cicatriz cesárea también, ¿no? El abdominal. Pregunta de su especialidad. ¿Cómo tratas tú al embarazo
ectópico en cicatriz cesárea? Pues cortas esa cicatriz, pues, ¿no? Eso, y como esa zona se llama istmo, entonces haces una resección ísmica, se llama. Resección. O sea, cortas esa zona del istmo uterino. ¿Cómo tratas a una paciente digamos, que tiene un embarazo ectópico en el cuerno? Doctor, fácil, pues corto la trompa. No, porque el cuerno es la zona de justamente intermedia, ¿no? Entre el cuerpo y la trompita. Esa zona tiene bastante músculo. Entonces, a eso se llama resección cornual. Entonces, los embarazos cornuales se tratan con resección cornual. Cornual. Listo, y vamos a hacer 5 minutos nada más. Enfermedad trofoblástica gestacional. Doctor, esa es la hemorragia menos frecuente, pero recuerda que la enfermedad trofoblástica gestacional se puede dividir en dos tipos, en la enfermedad molar y en las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Las molas, la mola más frecuente, pregunta examen, ¿cuál es? La mola total. La mola total es la mola más frecuente. Pero también tenemos a otra que es la mola parcial, o también llamado incompleta, ¿no? Entonces, mola total o completa se le llama, ¿por qué razón? Total o completa, porque todo es placenta tumoral. O sea, todo es placenta, pero como tumor. En cambio, la mola parcial o incompleta se le llama porque tiene placenta, pero también tiene un embrión, tiene un feto a veces. ¿Bien? Listo. Para la mola total, para la mola total, tú vas a tener que la paciente solo tiene full placenta y la altura uterina se encuentra incrementada. Vas a encontrar que el beta HCG es, sobre todo, sobrepasa, perdón, los 100.000 miliunidades. 100.000 miliunidades. Bien, vas a encontrar que esta paciente, como tiene harto beta, tiene náuseas, vómitos, un montón, clínica hasta de hipertiroidismo, ¿no? Con preeclampsias atípicas. Ten cuidado, ¿ah? Hacen preeclampsia atípica, hipertiroidismo, ¿no? Hiperdefecación, hipertermia, todo lo que tú quieras. Tienen quistes del cuerpo lúteo, porque el cuerpo lúteo mantiene el embarazo. Y como tienen una placentota tumoral, ese cuerpo lúteo es grande y se arman como quistes. ¿Cuánto medida? Mayor de 5 centímetros es la medida de malignidad. Bien. Y el cariotipo más frecuente de la mola total, pregunta de examen, es un 46XX. 46XX. Pero si a ti te pregunta cuál es el cariotipo más severo de la mola total, 46X y entonces acá lo cambiamos. El más severo es 46XI, este es el más severo, pero el más frecuente es el 46XX. En cambio, en la mola parcial, ¿qué es lo que yo tengo? Placenta y un embrión. ¿Por qué tengo placenta y embrión? Porque ha habido componente de la mamá, o sea, el ovocito ha tenido su carga genética. Entonces, estas molas parciales tienen una altura uterina normal o disminuida, pasan desapercibidos. Es más, a veces los ginecos hacen pensando que es un aborto y es una mola al final termina. El beta HCG está incrementado, pero es menor de 100.000. Menor de 100.000. ¿Ok? No tienen clínica de náuseas, vómitos, no tienen nada de eso, tranquilo. Bien, tampoco tienen quiste de cuerpo lúteo. Pero el cariotipo más frecuente es el 60, como son triploides, 69XXX o XXI, cualquiera de los que tú quieras. No hay una diferencia. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? Esas son las molas. Una definición de la mola es degeneración hidrópica. Degeneración hidrópica avascular. O sea, la mola no sangra. El que sangra es el endometrio. La mola es la placenta tumoral y no sangra porque es avascular la mola. En cambio, las neoplasias trofoblásticas gestacionales ya tienen un grado de invasión. De invasión. Dentro de las neoplasias trofoblásticas gestacionales, la neoplasia más frecuente, ¿cuál es? El corio, el coriocarcinoma. ¿Qué te preguntaron? Con Areme, ¿qué te preguntó? El coriocarcinoma tiene estadio FIGO, ¿no? ¿En qué estadio FIGO ocurre la metástasis a pulmón? Y tenías que saberlo, pues, ¿no? Una pregunta yuca, ¿no?
En el estadio 3. La metástasis a pulmón ocurre en el estadio 3 del coriocarcinoma. Y te lo acuerdas facilito, ¿sabes por qué? Porque recuerda que el día de ayer yo te dije, el coriocarcinoma, su diseminación es hematógena, hematógena. Entonces, el estadio 1 es aquel que está confinado a útero. O sea, es un tumor que ha invadido útero, nada más se quedó en útero. El estadio 2 es el útero y también ha invadido anexos, es decir, trompa, ovarios, parametrios. El estadio 3 hace metástasis al pulmón y el estadio 4 hace otras metástasis a distancia, a cualquier otro órgano, cerebro, hueso, si quieres. ¿Ok? Listo. Entonces te pregunto con Areme sobre el estadio 3 de la figo del coriocarcinoma. ¿Bien? Listo. El diagnóstico de la enfermedad molar se hace cuando yo veo la clínica de la paciente, tomo el beta HCG, que está súper elevado, y en la ecografía, ¿qué cosa veo? ¿Qué imagen? Veo la imagen en copo de nieve, muy bien, o tormenta de nieve, ¿no? Listo. O también llamado panal de abejas. Panal de abejas. Listo. La imagen en panal de abejas. ¿Ok? En la práctica, para los que van a hacer gineco, hay varios diagnósticos diferenciales, pero para motivo de examen, panal de abeja y o tormenta de nieve. ¿Listo? Porque eso se correlaciona sobre todo con quién, con las molas, te dije, totales, pues, con las molas totales. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el manejo? Doctor, el manejo es la evacuación del útero, es decir, tengo que hacer un AMEU o por último un legrado. Pero de los dos, priorizo a quién? Al AMEU. Al AMEU. A menos que el útero sea muy grande, te dije, ¿no? Mayor de 12. Entonces, el AMEU lo que voy a hacer, le hago el AMEU a la paciente, pero antes de hacer el AMEU, tengo que tomarle un beta HCG. Ese es de las 00 horas. Y luego lo que hago es controlar el beta HCG. ¿A qué hora? A las 48 horas. Y después de que lo controlo a las 48 horas, ¿cómo lo controlo? Cada semana. ¿Por cuántas semanas? Por 3 semanas. O sea, completo el mes. Completo el mes. Y una vez que le he controlado por cada semana hasta completar un mes, voy a controlarlo de forma mensual. ¿Por cuántos meses? Pregunta de examen. Por 6 meses. Las molas se controlan por 6 meses. Y para yo dar de alta a esa paciente, necesito, necesito, necesito que yo tener un resultado de beta HCG negativo en los 3 últimos controles. Porque si no tengo negativo, entonces se llama mola persistente y significa que esa paciente va a ir a quimioterapia. Quimioterapia, ya no legrado. Y eso es una pregunta que hizo bonita. Paciente que tiene antecedente de mola hace 4 meses, viene su control, vete elevadazo. ¿Qué es lo que sigue? Y la clave decía, por ejemplo, una clave decía, hacer otra vez otra MEU. No, pues, ni a balas. No, lo que sigue es dar quimioterapia. Entonces, no te olvides que la quimioterapia solo se da si es que la paciente tiene esta persistencia de la mola, quimioterapia, y la quimioterapia, actualización, ¿ah? ¿Cómo, qué te mencionaba antes? ¿Con qué hacías quimioterapia de las molas? Con metrotexate. Ahora, ¿el mejor medicamento cuál es? Actinomicina D o dactinomicina. ¿Listo? Actinomicina D es el mejor medicamento para una quimioterapia. Pregunta de hace como 3 años, también 4 años, de su especialidad. Le preguntaron lo siguiente: ¿en qué tipo de figo de las molas, así te la preguntaba, en qué tipo de figo de las molas podemos hacer histerectomía radical y o quimioterapia? ¿Y la clave cuál es? En el estadio 1. Solo en el figo 1, solo en el figo 1, nosotros podemos dar quimioterapia o u ofrecer histerectomía abdominal total. Porque en el FIGO 2, 3, 4, todos van a ir a quimioterapia. Ya no se hace histerectomía. FIGO 2, 3, 4, ya no se hace histerectomía. FIGO 1 puede dar quimio, como puedes hacer histerectomía. ¿En quién das quimio? En la que quiere conservar su útero, porque quiere salir gestando. ¿Y en quién hace histerectomía? En la que ya no quiere su útero. Muy bien. Hemos terminado esta parte. Ahora las preguntas, vamos a venir al siguiente lado, pero antes de irse, y tranquilos, ¿tienen alguna pregunta? Vamos.
¿Tienen alguna pregunta antes de que se vayan al break? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dale, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Por ejemplo, acá en el chat dice, ¿existe alguna relación entre la mola parcial y el boom coriónico? Boom. No utilizamos ese término en realidad, pero las molas parciales, vuelvo a repetir, y vamos a ponerlo acá un ratito. A ver, vamos a poner, uy, allá, ahí está, listo. Eh, este, recuerden el mecanismo de cómo se forman, eso también ya lo han preguntado. Entonces, si yo tengo un ovocito que es nulisómico, es decir, en su pronúcleo no encuentro carga, entonces este espermatozoide, que sí es carga haploide, puede fecundarlo y al fecundarlo dice, hoy me encuentro solo. Bueno, yo mismo me divido y me genera una mola total. O puede ser este ovocito que no tiene carga en su núcleo, viene un espermatozoide y dice, oye, fecundé y solo estoy solito. Ah, bueno, voy a esperar que venga mi compadre para que los dos hagamos un mismo huevo cigoto. Igual el diagnóstico sigue siendo mola total. ¿Viste? Esos son los dos mecanismos por los cuales yo formo la mola total. En cambio, la mola parcial o mola incompleta, yo tengo a un ovocito que sí tiene carga nuclear, pero que falló el mecanismo de la zona pelúcida, o sea, la poliespermia, ¿se acuerdan? La reacción cortical, mejor dicho. Y yo tengo dos espermatozoides que han fecundado a este huevo cigoto y por eso me producen un organismo que es triploide. Triploide. Eso es para las molas parciales. Molas parciales. Listo. Bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Se puede dar cerclaje de emergencia en aborto inminente? No, 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 porque el cerclaje solo está dado para las pacientes que tienen incompetencia, no para los abortos inminentes. ¿Ok? Ten cuidado, buena pregunta. Los abortos inminentes no se puede dar, está contraindicado. Doctor, respecto a la MEU por aborto, el punto de corte es 12, pero si el examen nos pone en 12 semanas exacto, ¿marcaríamos a MEU? Bueno, si es, sí, marcas Ameo. ¿Qué vas a hacer, pues, no? Porque justo la cánula mide más, la cánula mide 14, pero el puntito último es 12 centímetros. Entonces ya, pues, le meterás un centímetro más, pues, ¿no? Pero sí marcas 12, marcas Ameo, ¿ok? Listo.